Este es un gráfico que es interesante de verlo porque se ve, digamos, la formación de cada órgano, el corazón, el sistema nervioso central, los ojos, etcétera. En el sistema nervioso central es un órgano que, digamos, la formación, digamos, de malformaciones estructurales o, o menores, es decir, la culminación de la formación de este órgano termina incluso en la etapa postnatal, ¿no? Incluso se ha visto que algunas migraciones terminan más o menos en la segunda, tercera década de la vida, ¿no? Entonces, esto bueno, es un órgano muy especial que termina, digamos, de desarrollarse posteriormente. Sin embargo, hay un periodo, digamos, clave de sensibilidad intensa, o sea, la presencia de teratógenos, como les decía, el misoprostol, que produce este síndrome de Moebius, el alcohol, como les decía, que es un teratógeno de los más frecuentes, la cocaína, etcétera, etcétera, puede provocar malformaciones, digamos, en los diferentes órganos, dependiendo, digamos, de la susceptibilidad de cada uno de estos. Pero, digamos, las primeras 8 semanas de gestación es un periodo muy crítico, por eso está en celeste, y que la mayoría de los órganos son susceptibles de tener alguna malformación estructural grave. Durante la gestación normal es posible la distinción. Todas estas son preguntas que nosotros hemos sacado de los exámenes de admisión para la residencia, ¿no? Y, y, y bueno, acá estamos, digamos, tratándolo de que sea más fácil de resolver. Entonces, la 10ª pregunta es, durante la gestación normal, ¿es posible la distinción de las terminaciones cefálica y caudal? Como les decía, nuevamente vamos a utilizar la lógica. Primera semana es muy temprano, recién está la implantación, digamos. La segunda, epiblasto, hipoblasto. La tercera, recién es la gastrulación, ¿no? O sea, la formación de ectodermo, mesodermo y endodermo. Y en la cuarta semana, a partir de la cuarta semana, más o menos, se puede distinguir una parte cefálica y una parte caudal. ¿En qué momento de la gestación el embrión empieza a desarrollar los vestigios de los futuros órganos y aparatos, siendo esta etapa muy sensible a cualquier noxa capaz de alterar este desarrollo? Nuevamente, digamos, una etapa muy crítica es a partir de la cuarta semana, ¿no? O sea, a partir de la tercera, cuarta semana de gestación, específicamente a partir de la cuarta semana de gestación, es un periodo, digamos, muy sensible para la formación o la aparición, mejor dicho, de malformaciones o anomalías. En la 12ª pregunta dice, indique usted cuál de las siguientes relaciones es la incorrecta. Acá, digamos, es un poco más difícil de relacionar porque de repente no nos vamos a acordar la parte, la embriología. Sin embargo, acá nos dice cuál es la incorrecta, ¿no? Y solamente es cuestión de que el ojo proviene del ectodermo, ¿no? O sea, todo lo que está en contacto con la parte externa es del ectodermo, entonces esta sería la incorrecta. Por lo tanto, el resto, o sea, el tercer arco aórtico forma las arterias carotidias, es verdadero. El conducto mesonéfrico, la vesícula seminal, también. El primer arco branquial, la aorta, y el trofoblasto va a formar la placenta, eso es cierto. Uno de los órganos, perdón, que les gusta tomar a los que hacen los exámenes de admisión es el sistema renal y los ojos. En el sistema renal, perdón, este es un sistema que viene de arriba hacia abajo, donde se va a ver estructuras embrionarias que son el pronefros, el mesonefros y el metanefros. ¿De dónde se originan los riñones? Se originan del metanefros, ¿no? Como se ve acá en la figura. Acá pronefros, mesonefros y metanefros. El metanefros se va a formar el riñón. Entonces, esta pregunta es con la anticipación que les he hecho. Entonces la respuesta es la C.
¿A partir de qué mes de gestación del embrión tiene rasgos humanos? Primer mes serían 4 semanas, segundo serían 8, si se acuerdan de la figura, las primeras 8 semanas es una etapa embrionaria que se parece o casi es igual entre los embriones de todos los mamíferos. Entonces, a partir del tercer mes es donde se puede distinguir, digamos, rasgos humanos, como veíamos en la figura, ¿no? En la figura que les había mencionado. Esta pregunta es sencilla. Piel y sistema nervioso central derivan de ectodermo. La intención no es que esto lo tengamos en la memoria, solamente para indicarles, perdón, de que el epiblasto, nuevamente recordarles, o que también podría ser una pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen las 3 capas o la gastrulación? ¿De qué capa? ¿Del epiblasto o hipoblasto? Entonces la respuesta sería epiblasto, ¿no? Entonces, del epiblasto embrionario forma el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, mesodermo y el ectodermo. Existe una cuarta capa, algunos autores le llaman la cuarta capa, que es la cresta neural. Esta es una estructura importante que tiene o que va a formar una cresta neural del tronco y que va a formar una cresta neural craneal. Esa cresta neural proviene principalmente del ectodermo y principalmente de las células del tubo neural y del ectodermo. Algunos autores dicen que probablemente puede provenir del mesodermo, pero digamos lo principal es que proviene del ectodermo. Pero como les mencionaba, esto a la cresta neural algunos autores le denominan la cuarta capa neural. Esta cresta neural, como les decía en una de las diapositivas, en el proceso de migración, esta cresta neural es un grupo de células que va a migrar y va a formar, como les decía, una cresta neural del tronco y una cresta neural craneal. La cresta neural craneal, miren, va a formar dentina, ¿sí? va a formar células de Schwann, forma tejido conjuntivo y huesos cefálicos, o sea, parte de los huesos cefálicos provienen de la cresta neural, o sea, de ectodermo. Las células pigmentadas, o sea, los melanocitos, nervios sensitivos y las células, la cresta, neural del tronco va a formar ganglios simpáticos y glándula suprarrenal de la médula, la corteza. Otra estructura que puede formar parte es el infundíbulo de la salida de la pared de los arcos aórticos en el corazón, forma la cresta neural craneal. Entonces, esta es una estructura muy importante, ya que cuando existen alteraciones genéticas, modificaciones puntuales en un gen, estas pueden modificar la formación de esta cresta neural, y las manifestaciones clínicas que puede tener este síndrome van a ser en estos diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, existe un síndrome que se llama Waardenburg. Este síndrome, hay diferentes tipos, pero se produce principalmente, o mejor dicho, las características clínicas se ven en la pigmentación, por ejemplo, del iris, ¿sí? En la pigmentación de parte del cabello. Son pacientes que tienen heterocromía, es decir, pueden tener un ojo azul y el otro café, o si son, digamos, de origen europeo, pueden tener un ojo azul y el otro verde, eso dependiendo, digamos, de la familia, o incluso en el mismo ojo se puede ver estos diferentes matices o colores, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, pueden verse afectados por hipoacusia, pueden tener problemas a nivel gastrointestinal, es decir, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Entonces, uno al ver este tipo de pacientes y ver que está afectando la pigmentación, afecta la parte, digamos, acústica, afecta el corazón, digamos, malformaciones cardíacas, una enfermedad de Hirschsprung, entonces, digamos, podríamos explicar por este proceso de migración o, digamos, de formación de esta estructura tan importante que es la cresta neural. Como les decía, uno de los órganos, digamos, que les gusta preguntar es el ojo, ¿no? 22 días de gestación, se ve el surco óptico, a los 24 días se ve la vesícula óptica que se ve acá, ¿no? Se ve como una invaginación.
esto que es del prosencéfalo, el ojo viene del prosencéfalo y se va diferenciando progresivamente a medida que va pasando el tiempo, y esta pared del prosencéfalo va a formar lo que es la retina, ¿no? Con todas sus estructuras, los conos, bastones, etcétera, etcétera, que son, como ustedes saben, es donde se va a formar la imagen, ¿no? Y la transmisión hacia el cerebro. Otra estructura para la formación del ojo es el cristalino. El cristalino se forma no del sistema nervioso central, o sea, no del prosencéfalo, sino se forma del ectodermo propiamente dicho, como se ve acá en la figura. Y esto, igual que, como les decía, de la notocorda y la formación del tubo neural, esto es un proceso que la presencia de esta estructura hace de que estas células que están en esta región se diferencien para la formación de cristalino a través de mecanismos o de procesos proteicos, ¿no? De señales celulares. Entonces, este ectodermo superficial va a formar lo que se denomina el cristalino. Entonces, en esta pregunta, ¿cuál de las siguientes estructuras no se desarrolla a partir del ectodermo? En esta pregunta hay que leer bien, ya que acordarnos, ectodermo neural, dicen, ¿no? Entonces, quizás esto es para confundirnos, pero el ectodermo neural va a formar lo que es la retina, es decir, la capa pigmentaria, los conos, los bastones y el epitelio pigmentario del iris, ¿no? O sea, no va a formar el cristalino, el ectodermo neural. ¿Sí? El ectodermo, digamos, propiamente dicho, este es el que va a formar el cristalino, como se ve acá en la figura, porque esta pared del prosencéfalo es el que va a formar la retina y todas esas estructuras que estábamos mencionando, y este ectodermo superficial es el que forma el cristalino. Entonces, la respuesta sería la C. El conducto biliar deriva, bueno, esto es una pregunta también sencilla, el endodermo. Una de las siguientes no es un derivado de la cresta neural. Melanocitos de la piel es una estructura que viene de la cresta neural, la médula adrenal, células secretoras de la calcitonina, los ganglios raquídeos, todas estas son estructuras que vienen de la cresta neural, y las neuronas de Purkinje del cerebelo no se forman de la cresta neural. En esta pregunta, bueno, lamentablemente no le he encontrado alguna forma de poder hacer un tipo de memotecnia. Sin embargo, bueno, la inhibina se forma de las células de Sertoli, bueno, esto hay que memorizarlo, ¿no? Igual que las prostaglandinas del semen son producidas por las vesículas seminales. En esta podemos, digamos, en la pregunta 21, ¿a partir de cuál semana de gestación las células tiroideas son capaces de concentrar yodo? A ver, digamos, hagamos un ejercicio de lo que les había mencionado. Segundas 2 semanas, imposible, ¿no? Digamos, vámonos a la 36 semanas, mucho, porque ya la glándula tiroides tiene que estar ya formada, tiene que producir la tiroides. 24 semanas también es mucho. 5 semanas, bueno, esta podría ser la respuesta, pero dice concentrar yodo, ¿no? O sea, la formación, una cosa es que se forme la glándula tiroidea y la otra es ya que empiece a concentrar el yodo. Entonces es la 12 semanas de gestación. O sea, digamos, en esta pregunta, al momento de responder estaríamos entre la B y la C, pero digamos 5 semanas es muy, muy pronto para que concentre yodo. Igual en esta, ¿a partir de qué semana de gestación la testosterona comienza a ser elaborada por los testículos? 36 semanas es mucho, porque digamos los testículos ya están formados, o sea, en la etapa embrionaria ya hay una formación, digamos, de los testículos y la formación de la testosterona, ¿no? Y esto es importante porque la testosterona desde la etapa embrionaria va a impregnar, o lo que llaman los embriólogos o los profesores de embriología, va a masculinizar el cerebro del varón, ¿no? Entonces ya desde intraútero el cerebro del varón está masculinizado por la testosterona, entonces tiene que haber una producción, y por lo tanto tiene que haber una producción desde una etapa
algo temprana, ¿no? No tan lejana como 24, por eso les decía etapa embrionaria, ni 36 semanas, ni tan, digamos, corta como a las 4 semanas, y a partir de la 7ª semana de gestación se comienza a elaborar la testosterona para que el cerebro, bueno, una de las estructuras, y digamos, la testosterona no solo sirve para eso, ¿no? Sino para la misma formación de las gónadas masculinas. En la pregunta 23, quizás no han escuchado este término, pero cistrón quiere decir que es un gen, es el sinónimo de gen, ¿ok? Entonces, si nosotros nos acordamos de biología molecular en el pregrado, o genética, si es que llegaron a llevar este curso, el gen está compuesto, el gen del ADN nuclear, ¿no? Porque yo les decía que nosotros tenemos un genoma nuclear que viene de papá y de mamá, ¿no? Mitad, mitad, y tenemos un genoma mitocondrial que principalmente, viene de origen materno, ¿sí? El gen nuclear está constituido por exones e intrones. Los que se van a expresar en polipéptidos o en aminoácidos van a ser los exones, ¿ok? Y por lo tanto, si vemos la respuesta la respuesta A, perdón, el cistrón o un gen es la secuencia de ADN constituida exclusivamente por exones, eso es falso, ¿no? La secuencia de ADN o DNA, esto es en inglés, cuya expresión no está sometida a procesos de regulación, también es falso, porque el ADN, como les voy a mostrar en una figura, o el gen propiamente dicho, está sometido a procesos de regulación para que éste produzca la proteína o el aminoácido, o no produzca la proteína determinada, ¿no? O sea, esté en on o esté en off este gen. Entonces, la segunda respuesta tampoco sería la adecuada. Es una secuencia de ADN implicada en la síntesis de una cadena polipeptídica. Esa, digamos, podría ser la respuesta. Secuencia de ADN no codificada, no, porque les decía, el cistrón es un gen, entonces no es una secuencia no codificada. Y la secuencia de ADN constituida exclusivamente por intrones, entonces la que nos quedaría y la respuesta correcta sería ADN está implicada en la síntesis de una cadena polipeptídica. Ahora, nosotros, todo nuestro genoma, para hacerles acordar, todo nuestro genoma, no todo nuestro genoma son genes, ¿no? Solamente el 3% de todo nuestro genoma constituye por los genes. Aproximadamente nosotros tenemos 20.500 genes en cada uno de nosotros, ¿no? En los seres humanos. Este gráfico es para hacerles diferenciar de aquellas anomalías génicas de las anomalías citogenéticas. En las preguntas de embriología, algunas preguntas son, digamos, como la producción de inhibina, la producción de prostaglandina, son un poco para memorizar, ¿no? En estas van a haber algunas preguntas que si conocemos un poco sobre la parte molecular, sobre la parte básica de genética, la vamos a poder contestar. Pero hay algunas, como vamos a ver a continuación, que vamos a tener que utilizar un poco más la memoria. Sin embargo, algunas de ellas, como vamos a ver, yo no haría
como especialista para, digamos, conocimiento general de los médicos, no haría ese tipo de preguntas, ¿no? Porque es utilizar mucho la memoria y que incluso los mismos genetistas no la tenemos en la cabeza grabada. Pero digamos, hay algunos términos importantes que nosotros tenemos que grabar, como que las mutaciones. ¿Qué son mutaciones en un gen? Un gen es una parte del ADN, como les decía, solamente todos los genes es el 3% de todo el genoma. Entonces un gen es una parte del ADN que va a, una de las funciones es la formación de polipéptidos, ¿no? Entonces las mutaciones en un gen son mutaciones en una parte codificada, digamos, del ADN. Este ADN se va a juntar con las histonas, que son proteínas, y van a formar lo que son los nucleosomas. Estos se van a condensar, o sea, se van a enroscar cada vez más para formar los selenoides, estos cada vez más para formar la cromatina, y se van a condensar cada vez más para formar lo que son los cromosomas. Nuestros 20.500 genes, que solamente es el 3% de nuestro genoma, se van a condensar en los 46 cromosomas. ¿Ok? Una cosa también importante, antes se pensaba de que las histonas solamente eran estructuras de soporte para que se forme la cromatina y se formen los cromosomas. Sin embargo, se ha visto que estas histonas se van a modificar químicamente, o sea, se van a agregar algunos grupos, digamos como acetilos, metilos, etcétera. O sea, va a haber metilación, acetilación de estas histonas, y van a hacer de que un gen determinado o una parte de nuestro genoma se ponga, como les decía, en ON, o sea, que esta estructura, esta parte de nuestro genoma exprese un aminoácido, o exprese una proteína determinada o no lo exprese. Y esto hace de que nosotros tengamos diferencias, o sea, gracias a estas modificaciones que existen a nivel de las histonas, que se llaman modificaciones epigenéticas. Esto es un concepto, digamos, que está frecuentemente usado en medicina interna, en endocrinología, etcétera, ya que estas modificaciones epigenéticas son factores que podrían, o son, mejor dicho, que predisponen a una determinada enfermedad, como por ejemplo diabetes, obesidad, hipertensión arterial, etcétera. Entonces, esas histonas no solamente sirven para que se forme la cromatina, o sea, de soporte, sino también que éstas se pueden modificar y químicamente, y esta modificación química puede controlar la expresión de un gen, como les decía, poniéndolo, activándolo, o sea, en on, o desactivándolo en off. Y esto además también nos ayuda para que cada célula sea diferenciable, neurona, miocito, músculo, etcétera. Las anomalías citogenéticas o cromosómicas son aquellas que nosotros podemos ver al microscopio. Generalmente las anomalías génicas, o casi siempre, o nunca vamos a poder verlas al microscopio. Eso tenemos que verlas a través de técnicas moleculares que son complejas, que en los seres humanos, en el país, muchas de ellas no están disponibles, pero digamos sí se pueden hacer. Y las anomalías cromosómicas son aquellas que se van a ver alteraciones numéricas o estructurales, ¿no? Y dentro de las numéricas, la alteración genética o citogenética más frecuente es la trisomía 21, y las estructurales tenemos translocaciones, deleciones o microdeleciones. Esto lo vamos a ver en unos siguientes gráficos. Una cosa importante que también tienen que recordar, y que yo sí, digamos, preguntaría en exámenes de admisión, es que cada gen de cada uno de nosotros tiene una ubicación en los 46 cromosomas. Es decir, por ejemplo, el gen de la huntingtina, el gen que cuando muta produce la enfermedad de Huntington, está ubicado en todos nosotros en el cromosoma 4.
No puede estar ubicado en uno en el cromosoma 1, en el otro en el X, en el otro en el Y, no. Siempre está ubicado en el cromosoma 4. Por ejemplo, el gen de la ectodisplasina es un gen que va a ayudarnos a formar los dientes, el cabello y las glándulas sudoríparas. Este gen también tiene una ubicación específica que está en el cromosoma X, ¿sí? Otro gen también, o sea, mejor dicho, todos los genes tienen una ubicación, pero para acordarnos. El gen SRI o SRY es un gen importante para la diferenciación sexual, ¿no? La presencia de este gen SRY hace de que la célula gonadal bipotencial, o sea, que puede formar ya sea gónada femenina o gónada masculina, la presencia del SRY hace de que esta gónada bipotencial se forme una gónada masculina. Y este gen SRY está ubicado en el cromosoma Y. Entonces, en todos los varones siempre está ubicado en el cromosoma Y, no puede estar ubicado en otro cromosoma. Cuando hay una ubicación anómala de este gen, puede provocar alguna alteración o alguna enfermedad genética. Por ejemplo, hay personas, varones, que son XX cromosómicamente, ¿sí? Pero que su gen SRY está al momento de formar uno de los cromosomas X, este gen SRY que normalmente está en el cromosoma Y, al momento de esta recombinación que les decía, puede pasar y quedarse en el cromosoma X. Pero al pasar al cromosoma X puede este gen volverse no funcional completamente, o sea, formar un fenotipo masculino casi completamente, pero digamos tener problemas para la fecundación, ¿no? Son pacientes varones fenotípicamente masculinos, con gónadas masculinas, testículos, etcétera, y que son cromosómicamente XX, ¿no? No significa que ellos son mujeres y que ha habido un cambio de sexo, ¿no? Y de la misma manera, hay mujeres XY, o sea, fenotípicamente son mujeres, tienen infertilidad y al momento de hacer el estudio cromosómico vemos un cromosoma Y. ¿Y qué es lo que ha pasado? Probablemente es que ha habido una ausencia de este gen SRY que les decía que está ubicado normalmente en el SRY, está ausente y produce un fenotipo femenino, porque les decía que el SRY, si no está presente, va a formar o se va a formar esta persona en mujer. Y esto también da la explicación a lo que es el síndrome Turner. El síndrome Turner, en la mayoría de los casos, se produce por la ausencia de un cromosoma sexual, es decir, son mujeres que tienen 45 cromosomas y solamente un cromosoma X, y les falta un cromosoma sexual, ¿sí? No sabemos si este cromosoma sexual pudo ser masculino o femenino, pero le falta. Entonces, al faltarle este cromosoma sexual X, o sea, solo tiene un X, y por lo tanto este nuevo ser va a ser o va a tener el síndrome Turner. Entonces, este gráfico lo que quiere decir es eso, ¿no? Explicarles que la ubicación de un gen determinado, acá le estoy poniendo A, el nombre A, no hay un gen A en realidad, solo es como un ejemplo. Este gen A tiene una ubicación exacta en nuestro genoma, tiene una ubicación exacta en cada uno, en un cromosoma determinado, ¿no? Y una ubicación. Acá, en este gráfico, vamos a distinguir este cromosoma donde se ven las partes terminales que son los telómeros, la parte central que es el centrómero, tiene un brazo P y un brazo Q. El brazo P viene del francés petit y con una lógica, según como dicen los ingleses, francesa, le pusieron solo Q como continuación del abecedario. Esto, cada uno ven acá bandas, digamos, más oscuras y bandas más claras. Esta es la forma como los citogenetistas, que generalmente son tecnólogos médicos o biólogos, que son los que hacen el análisis cromosómico, distinguen de cada uno de los cromosomas, ¿no? Dependiendo de cuántas bandas tiene cada uno de estos cromosomas, puede diferenciar si este es el cromosoma 8, si es el cromosoma 9, el 10, etcétera, etcétera. Y cada una de estas bandas tiene una numeración, como se ve acá, una región 1, una banda 1 y una subbanda 2, ¿no? Esta es, digamos, la nomenclatura que normalmente se utiliza. ¿Y esto por qué les digo? Porque ustedes y si más hacen la parte de medicina interna
o relacionado, van a ver que la genética nos está ayudando a comprender mucho las enfermedades. Entonces van a ver, digamos, el gen tal tiene una ubicación cromosómica 4p21.3. Entonces, ustedes, ¿qué es ese 21.3? ¿No? Esa es la ubicación de ese gen. No es que sea el gen, sino que es una ubicación de un gen determinado. Otra cosa importante también para que nosotros podamos diferenciar o al momento de leer la parte genética y entender cómo esto influye en las enfermedades comunes, es entendiendo estos términos, ¿no? Lo que son alelos. Vamos a suponer este mismo gen A tiene una secuencia determinada, ¿sí? Este mismo gen A ha habido un cambio en esta secuencia, en este nucleótido, o sea, en vez de timina hay guanina, y este gen A también es el mismo, ha habido un cambio, o sea, una mutación por esta citosina, en vez de esta citosina hay una guanina. Estos son los mismos genes, ¿no? Ahora, nosotros normalmente de todos nuestros genes, de los 20.500 genes, tenemos 2 copias, ¿sí? De papá, uno de papá y uno de mamá. Estos 2 genes de cada uno de estos 20.500 genes pueden ser iguales, es decir, la secuencia puede ser igual, o sea, podemos ser homocigotos para un determinado gen, o podemos ser heterocigotos, o sea, las 2 copias que no sean iguales. Entonces, en vez de decir nosotros tenemos 2 copias, vamos a decir, tenemos 2 alelos. A eso se refiere. Los alelos es un gen determinado puede tener diferentes alelos. En esta población, en esta pequeña población, vamos a hablar, por ejemplo, del gen de la huntingtina, que produce la enfermedad de Huntington. En esta población pueden haber más de 2 alelos, es decir, diferentes secuencias en cada uno de nosotros. Ahora, estas secuencias, si es que no produce enfermedad propiamente dicha, le llamamos polimorfismos. ¿Por qué polimorfismos? Porque están frecuentes en la población, pero, digamos, estos polimorfismos, al agruparse o al haber otras alteraciones genéticas en otros genes, igual otros polimorfismos, pueden hacer de que se predisponga a la aparición de algún tipo de enfermedad genética. En la pregunta 24 se conoce como heterocromatina constitutiva. Les mostraba en la figura, tenemos la cromatina, y la cromatina está dividida en eucromatina y heterocromatina. La eucromatina, acordarse el término eu normal, es una parte de nuestro genoma donde está ubicado los genes, o sea, la parte activa de nuestro genoma. La heterocromatina está dividida en una heterocromatina constitutiva y una heterocromatina facultativa. La heterocromatina facultativa, como su nombre dice, tiene la facultad de tener genes, pero que no los expresa. Como les decía, porque hay una, digamos, puede haber una modificación epigenética, como les decía, a nivel de las histonas, para que estos genes estén en off, ¿no? Pero existe la heterocromatina constitutiva, que o sea, no tiene genes y siempre, digamos, o sea, no porta genes, ¿no? Entonces, en esta pregunta sería el DNA que contiene no porta genes. La heterocromatina constitutiva no porta genes, que en realidad sería la mayor cantidad de todo nuestro genoma. Este es un término que lamentablemente tenemos que digamos, memorizarlo. Es una pregunta que dice grupo de ligamiento. El ligamiento es un bloque de locis. Locis es el plural de locus, o sea, es un grupo de locus que están uno tras otro, o sea, están genes contiguos que tienden a transmitirse unidos, ¿no? Yo les hablaba de la recombinación. Entonces, al momento de la recombinación suelen ser genes que siempre están, digamos,
van a hacer la recombinación juntos, ¿no? Pero hay otros que, digamos, no se produce la recombinación digamos, de segmentos largos. Pero el término del ligamiento es un bloque de locios contiguos que contienen, perdón, que tienden a transmitir